voy a hablar 4 puntos que muestran el mensaje del evangelio. Y es muy interesante todo esto. En Marcos 1, por ejemplo, podemos ver en el versículo 1 cómo empieza Marco hablando del comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya luego en el versículo 14 dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, el libro de Marcos fue escrito para los gentiles romanos. Era una audiencia secular. Entonces, Mateo era para judíos, pero sí es importante que tengamos claro eso. El por qué Marcos, escribe en el evangelio de él de esta forma. Era un mensaje, era un lenguaje que los mismos gentiles romanos seculares podían entender. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando leemos la Biblia puede sonar para nuestros extraños, para nuestros oídos, como mensajes extraños que a veces no comprendemos al 100% o que se suena tan familiarizado que nos acostumbramos y desconocemos el concepto real. Entonces escuchamos y entendemos, pero realmente no comprendemos al 100 de cómo explicar las cosas. No digo que esto le pase a usted o nos pase a los que estemos aquí presentes. Sin embargo, es posible que suceda con ciertas palabras. En los círculos religiosos estamos muy acostumbrados a usar las mismas palabras y muchísimas veces son parecidas, una y otra vez, como por ejemplo, gloria a Dios, gracias a Jesús, ser salvo, ser redimido. Son palabras que están en la Biblia, pero que las usamos como en nuestro lenguaje constantemente y a veces no entendemos la totalidad y profundidad de la comprensión de estas. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es posible que pensemos en las cruzadas de Billy Graham, donde se predicaba la palabra de Dios en estadios y se llamaba a hombres y mujeres al frente para que recibieran a Jesús, lo que conocemos cruzadas evangelísticas. O tal vez pensamos en una iglesia en particular, pequeñita, donde están pensando en el Evangelio del Avivamiento. Entonces, la palabra evangelio realmente es una palabra muy común en nuestro lenguaje sin necesariamente comprensión. De nuevo, aquí yo no estoy diciendo que hay unos que no lo comprendan, que usted no lo comprendió, sino que estoy hablando de manera general. Leemos las palabras al principio del capítulo que dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y entendemos que es la historia de la vida de Jesús y del Evangelio que él predica. Pero a veces podemos pensar que la palabra Evangelio significa una noche de una actividad en una iglesia o unos avivamientos que hemos estado escuchando, generando conceptos comunes en nosotros que nos llegamos a acostumbrar, perdón. Entonces, la palabra evangelio viene del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano ganaba una batalla, entraba en guerra y poder. Entonces, esos eran las buenas nuevas. Vamos a ver cómo en la Biblia, las distintas versiones de la Biblia, esa palabra o esa frase, buenas nuevas, aparece también como gospel, ¿verdad? Como evangelio, buenas nuevas. En inglés es gospel. Entonces, es importante comprender que esta frase de buenas nuevas va más allá que una noticia como de la televisión. Ay, esta es una buena noticia, o que alguien me la dio, ay, es una buena noticia. No, esto era realmente muy importante, esta frase del Evangelio en esa época por el Imperio Romano. De hecho, si vemos a Marco escribiendo el Evangelio de Jesucristo en el versículo 1, podemos ver también a Lucas 2, para aquellos días que Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Entonces, César Augusto fue el primer emperador romano gobernando desde el 27 antes de Cristo hasta su muerte el 14 después de Cristo. Pero César Augusto se menciona solo una vez en la Biblia. Entonces fue cuando llega Tiberio Julio César que empezó a gobernar durante el ministerio de Jesús. Eso aparece en Lucas 3. Entonces ven, imagínense a Jesús donde estaba en una cultura secular donde estaba Juan el Bautista y había un gobierno manifestado, ¿verdad? Como decir aquí en Costa Rica que está el gobierno de nuestro presidente. Entonces, es como hablarle a ese tipo de personas. En medio de todo esto que estaba pasando, Marcos escribe acerca de Jesucristo, en un lenguaje donde todos los romanos pudieran entender, las personas seculares que entendieran todo esto, cualquier persona que escuchara el mensaje lo iba a comprender. Entonces, prácticamente era Juan el Bautista diciendo, bueno, tal vez ustedes tienen el poder en el imperio, tal vez ustedes tienen el poder a nivel gubernamental, tal vez ustedes son superpoderosos a nivel terrenal, pero nosotros estamos proclamando un imperio diferente.
Nosotros estamos proclamando un poder diferente, un reino que no tiene final. Entonces, ahí es donde empezamos a comprender un poco más esa frase de buenas nuevas, o esa frase de evangelio, o esa frase de proclamación, donde se tenía que hablar el mismo idioma que a nivel secular se estaba trabajando, como nosotros lo hemos aprendido. No vamos a ir a las calles a hablar un idioma en Reina Valera, vamos a ir a las calles a hablar un idioma que en Costa Rica se habla, con gente de la calle, nos sentamos con ellos. eh, no le vamos a decir hermana o hermano, le vamos a decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, pura vida. Mi nombre es Diana, es nuestra cultura decir pura vida. Entonces, era un poco esa atmósfera la que se estaba manejando en ese momento. Ahora, las buenas nuevas es cuando Jesús muere a nuestro favor, sí, pero nosotros no podemos parar en solo pensar que es solo eso. Las buenas noticias, que Jesús murió por nuestros pecados, sí, pero no podemos quedarnos solo allí. Las buenas nuevas, porque hemos sido reconciliados con el Padre, sí, pero no podemos quedarnos en solo eso. Las buenas nuevas, porque cuando morimos vamos al cielo y tenemos vida eterna, sí, pero no podemos quedarnos allí. Ahora, en esa época, cuando un romano escuchaba esto, su pensamiento, por estar en un sistema de gobierno con poder, era de pensar que había un nuevo rey que venía con poder. Ellos no estaban pensando en ir al cielo, ser reconciliados, ser perdonados. Ellos estaban pensando como un rey con poder. Luego la iglesia sí ya empieza a predicar acerca de las buenas nuevas, del evangelio, de los beneficios de estar en el reino. Entonces, cuando hablamos de las buenas nuevas, en esa época había armamento, se reunían para ganar batallas. Y la proclamación de Marco era, crean las buenas nuevas. Es un nuevo emperador prácticamente. Cuando se proclama las buenas nuevas de la forma que los romanos entendieran, no es cuestionable una declaración de guerra. O sea, realmente esto es presentar un gobierno a el mundo donde se entendía que implicaba una batalla. El evangelio es una declaración de una batalla, Dios abriendo un movimiento, es el principio del nuevo rey abriendo su reinado, es trayéndolo a la tierra, siendo buenas noticias para nosotros y malas noticias, pues obviamente para el reino de Satanás. Marcos 1:14 nuevamente dice, Juan el Bautista proclamó el reino, que ya viene, y luego fue arrestado. Jesús fue a Galilea a anunciar el ya, por decirlo así. Entonces, Juan el Bautista ya viene. Jesús dice, ya llegó. Así es como esto se comprende. Entonces, el anunciar en otras versiones viene como predicar, viene como también proclamar. O sea, es como algo más fuerte. No como les estaba diciendo, anunciar una noticia como, uy, mañana cumplo años, vengan a mi fiesta. No era tan algo social, era algo realmente muy poderoso donde el imperio en ese momento romano lo podía comprender como un acto de guerra. Entonces hay 4 puntos que muestran el mensaje del Evangelio. El tiempo es completado, número 1. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, yo bautizo con agua a los que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Entonces, otra vez, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevaré las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La gente de Jerusalén estaba esperando esto mucho tiempo. Desde Malaquías 3 pasaron 400 años de silencio antes que la gente estaba esperando que el Señor iba a enviar su mensajero para su visitación. Ahora que Juan dice, uno vendrá, y Jesús dice, el tiempo es cumplido, ya no hay que esperar más, ya llegó. Entonces, Marcos 1:14, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean las buenas nuevas. O sea, ya está accesible para nosotros, ya lo podemos experimentar, ya podemos vincularnos con él, ya podemos estar dentro de la cultura del reino, que era lo que estábamos hablando el sábado. Ya podemos hablar, el comprender, el mover del reino de Dios, que es todo un gobierno. ¿Que quién es el que lo dirige? Jesús. El punto número 2, el reino de Dios está cerca. Esto es un concepto griego, que el reino de Dios está cerca, está a la mano. El reino de Dios está tan cerca nuestro que podemos accesarlo, tocarlo. Jesús no busca proyectar poder solo a través de él. Él también buscó que esto sucediera a través de sus discípulos y esto nos incluye a todos.
El reino de Dios está siendo extendido a nosotros. En orden para experimentar este reino, debo estar envuelto en el reino. Jesús dijo, está en medio de ustedes, está dentro de ustedes, es alrededor de ustedes. Aquí no escuchamos la frase de, bueno, salvémonos o sálvame y vamos al cielo y caso cerrado. Realmente no es solo eso. Es un tema más allá de simplemente venir a una vida eterna. Punto 3, nueva forma de pensar. Cuando el Evangelio dice, cuando la palabra de Dios dice, arrepiéntense, esto no es simplemente llorar como desconsolado pidiendo perdón. Esto es metanoia, que es cambiar la forma de pensar. Entonces Jesús dice, arrepiéntense, y pensamos que es, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado. No, es más allá que esto. Obviamente, pues sí, vamos a pedir perdón de cosas que hemos hecho, pero que comprendamos que nuestra forma de pensar se va a ir adaptando a la manera del reino y por ende todo nuestro ser empieza a cambiar. Así como pienso yo, así lo estoy sintiendo, así lo empiezo a hablar, así lo empiezo a creer, así lo empiezo a hacer, así lo empiezo a practicar, así lo empiezo a actuar. Eso Ujú. es obtener una forma de pensar. El punto 4 es creer. Creer es cuando lo pongo en práctica. Creer no es un juego mental, no es un juego emocional, no es un juego de palabras, no son frases bonitas, es una práctica. Nosotros creemos y por eso hablamos. Lo que abunda en el corazón es lo que sale a nuestra boca. O al revés, lo que sale a nuestra boca es lo que abunda en el corazón. Lo que nosotros hacemos es lo que realmente entendemos. Así es Sí. como nosotros vamos comprendiendo esto. Difícilmente, en el caso, por ejemplo, de Nelsi, que decía, es que no entiendo. Cuando Nelsi se empiece a vincular con las clases de inglés, con empezar a practicar y todo, llegará el momento donde ella ya va a poder hablar. Así es en las cosas del reino. Cuando Pedro camina sobre el agua y empieza a hundirse, Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Pedro toma una acción porque su mentalidad estaba envuelta en todo esto, pero dudó por un momento. Esto requiere un total compromiso, estar vinculados. Es una realidad espiritual que es igual que lo natural, lo podemos sentir, lo podemos experimentar, lo podemos vivir, lo podemos soñar, lo podemos hablar, lo podemos masticar en todos nuestros sentidos. Lo que ocupamos es activarlos. Debemos ser intencionales, es involucrarnos con esta realidad espiritual, tomando riesgos como lo hablamos el sábado. Somos agentes para expandir el reino de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. Así que el mensaje de Jesús del reino es, no esperemos más, es ya. No esperemos a tener el fin en nuestras vidas para experimentar el reino en su plenitud. Podemos experimentar la primicia del reino aquí en la tierra. La dinámica del reino es reinar y gobernar, es invadiendo. Y obviamente el que gobierna esto es Jesús. Tengamos una mente, una manera de pensar diferente acerca de Dios y una manera de operar. Y pongamos la confianza en la bondad de Dios.